¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. En esta edición vespertina revisamos los temas más importantes en 30 minutos, las informaciones del día. Y vamos a comenzar con las noticias que nos dejó el informe del mercado laboral entregado por el INE esta mañana, con una tasa de desempleo que mostró un leve retroceso. Se ubicó en 10,2% en el trimestre noviembre-enero. La cifra representó así una pequeña baja frente al 10,3% anotado en el último trimestre de 2020. Sin embargo, la tasa de desocupación aumentó 2,8 puntos porcentuales si se compara con el dato de 12 meses atrás, antes de la pandemia, por supuesto. Tal incremento se explica por una reducción de la fuerza de trabajo de las personas que están efectivamente participando del mercado laboral, que fue menor a la presentada por los ocupados. Cayeron 10,9%. Respecto al trimestre previo, solo se registró una creación de 95.000 puestos de trabajo, mientras que 925.000 personas en el país actualmente se encuentran aún desocupadas. Las mayores contracciones de ocupados, es decir, de personas trabajando, fueron en agricultura y pesca, con un descenso de 22,2%, comercio y alojamiento, que registró un 9,1%, y el servicio de comidas, marcando un 32,3% de caída. Desde el INE analizaron la evolución y aseguran que hay indicadores que muestran, eso sí, una revitalización en el mercado laboral. La gente está volviendo a sus trabajos, ya está saliendo a buscar trabajo. De hecho, hay un aumento en quienes buscan trabajo por primera vez. Esperamos que en la medida que las restricciones se levanten, debido a que la inmunización de la población, ¿cierto?, vaya siendo más completa, muy probablemente las restricciones de cuarentenas, de cordones sanitarios, de movimiento, tanto entre regiones como entre países, para activar sectores que hoy día están completamente deprimidos, como por ejemplo las actividades de entretención. Ahí están puestas las esperanzas en ese proceso de vacunación y en el regreso a cierta normalidad, sobre todo para las actividades productivas. Y en el gobierno han hecho un balance también de la evolución del mercado. El ministro subrogante adelantó además que se podría implementar nuevos planes de apoyo a la generación de empleo. Vemos por una parte que se siguen generando puestos de trabajo. Ya logramos recuperar más de 1 millón de los empleos perdidos en el peor periodo de la pandemia. Recordemos que en el peor periodo de la pandemia se perdieron 1,8 millones de empleos. Ya hemos recuperado prácticamente más de 1 millón de empleos. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer. Y lo hemos dicho, la recuperación y la reactivación laboral y económica va a venir de la mano de la recuperación sanitaria. Por eso es tan importante el proceso de vacunación masiva que hoy día tiene nuestro país. También estamos evaluando eventuales mejoras al subsidio al empleo, porque lo que queremos es que esta herramienta llegue a quienes tiene que llegar. Profundicemos en estos números para ver en detalle cómo ha ido evolucionando precisamente esta tasa de desocupación. Vamos a revisar el detalle en la siguiente gráfica para ver cómo ha ido evolucionando este indicador en particular. Recordemos que esto es una tasa, por lo tanto depende de dos variables, pero nos permite ver cómo ha ido evolucionando esto. Noviembre a enero del año pasado, en el trimestre que registra precisamente el primer mes de 2020, la tasa de desocupación llegaba a un 7,4%. Fue subiendo levemente hasta llegar a un 8,2% en enero-marzo, en ese trimestre, pero de ahí en más la pandemia y sus estragos, los confinamientos asociados a las medidas sanitarias, elevaron la tasa de desempleo hasta un 13,1%. Ese fue el pic registrado en el trimestre mayo, junio, julio. Y ahí estamos viendo cómo esa curva empieza a descender de manera bien sostenida hasta el trimestre septiembre-noviembre y luego se estabiliza un poco en los últimos 3 trimestres. En los últimos 3 reportes que ha entregado el INE ha habido una disminución, pero más leve respecto a la tasa de desocupación. Recordemos que esto depende no solo de la cantidad de personas trabajando, sino también de las personas que están participando en el mercado laboral, pero se ve efectivamente un descenso y sostenido. Ya estaremos analizando en algunos minutos si es que esa velocidad ha sido alta o no, de acuerdo a la evolución también de la recuperación económica. Pero revisemos otros datos. El boletín del INE entrega además más información y nos permite ver otros ítems que son relevantes. La fuerza de trabajo, es decir, las personas que están en el mercado laboral, cayó 8,2%.
El número de ocupados, por otra parte, las personas que efectivamente están trabajando, que tienen un empleo, cayó 10,9%. Recordemos que estamos comparando un trimestre del de ahora con otro que era prepandemia. El número de ocupados informales, por otra parte, cae un 15,4%, a pesar de que es uno de los motores también de la recuperación ahora. Y el número de desocupados sube un 26,4%, parte del informe INE para el balance del empleo a nivel nacional en el trimestre noviembre, diciembre, enero. Bien, vamos a ir a otro tema. El avance de la vacunación y el alza en el precio del cobre han provocado una importante reducción en los temores respecto a la marcha económica para este año. Así lo refleja el índice de incertidumbre económica que elabora Clapes UC. Cerró febrero con un valor de 220 puntos. Se trata de una reducción de 110 puntos respecto al mes inmediatamente anterior. Una caída de 33,2%, que es además la mayor baja absoluta en 14 años de historia del indicador. Este instrumento lo construye Clapes UC a partir de los contenidos a los que están expuestos los agentes del mercado. Y en el análisis del resultado existen dos factores claves, dicen: la vacunación y el precio del cobre. Ambos han ayudado a que exista menor incertidumbre económica en el mercado, acercándose a niveles previos a los que marcaba este indicador antes del estallido social acá en Chile. Sin embargo, los niveles aún continúan altos en relación a la historia, fundamentalmente, lo que en Clapes UC aún interpretan como una señal de que todavía está afectada la inversión. Codelco entregó sus resultados del año pasado y trajo buenas noticias para el fisco. Los excedentes crecieron un 55% respecto a 2019. 2.078 millones de dólares. Ese fue el monto que dejó en excedentes la operación 2020 de la minera. Más de 700 millones de dólares más respecto al año anterior. Dos factores influyeron en estos buenos números, según explicaron desde la cuprífera. Por una parte, el precio promedio del cobre estuvo por sobre lo que se esperaba, pero también hubo un aumento importante en la cantidad de cobre vendido de la producción propia de Codelco, más de 2%. Por otra parte, hubo mejoras operacionales que permitieron disminuir los costos en 8,6% en el indicador Cash Cost, que es el principal dentro de la industria minera. El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, destacó el resultado que alcanzó Codelco en medio de la pandemia. Eso significó operar con menor dotación de trabajadores y, por supuesto, en medio de dificultades operacionales producto de las restricciones sanitarias. Mientras tanto, otra minera extranjera, eso sí, reportó sus resultados. Anglo American logró un 41% menos de utilidades que en el último ejercicio. La firma informó de utilidades por 2.089 millones de dólares preliminares durante 2020. Una cifra que demuestra la baja, ya que durante el ejercicio anterior reportó 3.547 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, las operaciones que tiene la compañía en el país aumentaron la producción a más de 647.000 toneladas, lo que llevó al récord de producción de Collahuasi y Los Bronces. Eso permitió compensar los problemas que se registraron durante el año pasado, producto de las restricciones sanitarias y de la menor disponibilidad hídrica, dicen en el reporte. En tanto, para 2021, la empresa estima una producción de entre 640.000 y 680.000 toneladas, lo que está sujeto a disponibilidad de agua y al manejo de la pandemia también, por cierto. El pronóstico de costos unitarios, en tanto, es de 120 centavos por dólares la libra, una cifra que refleja el fortalecimiento del peso chileno y las repercusiones también en la pandemia. Y este viernes comenzó el pago del ingreso familiar de emergencia y del bono COVID correspondientes al mes de febrero. Durante la jornada se han completado casi 500.000 personas que han recibido ya el depósito en sus cuentas corrientes de las 1.900.000 transacciones que se deben realizar. Según el cronograma, el 4 de marzo ya debiesen haber finalizado estos pagos digitales, mientras que las transacciones presenciales empezarán el 2 de marzo. El Ministerio de Desarrollo Social informó que más de 6.300.000 personas recibirán el ingreso familiar de emergencia o bien el bono COVID. El 87% de los hogares beneficiados es de la población más vulnerable de nuestro país. Y eso significa que estamos llegando ahí, donde realmente se necesita el apoyo. Y esto es muy relevante. 9 de cada 10 postulaciones que se realizaron
en el mes de febrero y que estamos iniciando su pago el día de hoy, postuló y calificó para recibir el beneficio. Bien, momento de hacer una pausa en la agenda económica. Al regreso estaremos con el economista de la Universidad Católica, Juan Bravo. Analizaremos en detalle y profundidad el informe de empleo conocido hoy día. Volvemos de inmediato. Como les contábamos, queremos seguir profundizando en detalles de este informe del empleo a nivel nacional. Para eso estamos en contacto con el economista de la Universidad Católica, Juan Bravo. Gracias por el contacto, Juan, muy amable. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Juan, ya en el primer bloque dimos a grandes rasgos algunos de los detalles de este informe. Me gustaría que fuéramos desglosándolos un poco porque sabemos que ese 10,2% esconde varias cosas. Primero, en el análisis, ¿qué crees tú que aparece como algo positivo dentro de este informe de desempleo? Bueno, la parte positiva es que seguimos en un proceso de recuperación del empleo. Es cierto que en los últimos 2 datos se ha ido moderando ese ritmo de creación de empleo, pero se sigue recuperando el empleo y eso, por supuesto, siempre va a ser una buena noticia. Y es por eso también que la tasa de desempleo desde el trimestre mayo-julio 2020, que fue el peor, ¿cierto?, en materia laboral, hemos visto que ha ido cayendo persistentemente. Entonces, y eso obedece a que se sigue generando empleo. Juan, es cierto, y esa tendencia, se han ido enlenteciendo los ritmos, pero seguimos en ese proceso. Eso justo te iba a preguntar, ¿la tendencia muestra señales ya de ir quizás más lento ese proceso de recuperación? Claro, esto se enlenteció, digamos, en el reporte previo, cuando salieron los datos que ya incorporaban el mes de diciembre, y eso tiene mucho que ver con el retroceso sanitario que tuvimos en diciembre en la región metropolitana y que también afectó a otras localidades del país. Pero claro, la región metropolitana en definitiva tiene una ponderación muy importante en las cifras agregadas, ¿cierto? Las cifras nacionales. Entonces lo que ocurra en esa región siempre va a ser gravitante para las cifras de empleo. Y lo que ocurre en diciembre es que viene un retroceso a fase 2 en la región metropolitana y viene también posteriormente un adelanto del toque de queda. En definitiva, se incrementan las restricciones. Y eso lo que hace es que dificulta realizar actividades. Eso cuando los negocios tienen una incertidumbre sanitaria muy importante, que es que tú no sabes si en algún momento vas a tener que cerrar, ¿cierto? Y no vas a poder generar más ingresos, o quizá si estabas en fase 3 y pasas a fase 2 ya no vas a poder atender el fin de semana, y hay muchos negocios que donde más venden es el fin de semana. En fin, todas esas cosas obviamente que inhiben la generación de puestos de trabajo. O sea, Juan, aquí la incertidumbre sanitaria es el factor que más está afectando en ese ritmo de recuperación. Y por supuesto que si esto va cambiando a medida que el proceso de vacunación se vaya haciendo más masivo, entonces va a ser más probable que vayamos avanzando en vez de tener retroceso, y ahí eso va a influir positivamente en la generación de empleo. Juan, en el peor momento se hablaba de una destrucción de cerca de 1,9 millones de puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuánto de eso se ha recuperado a la fecha? Mira, si tomamos desde mayo-julio 2020, que fue el peor momento, ya hemos recuperado 1.048.000 empleos. Si nos comparamos respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, con respecto a noviembre de 2019 a enero 2020, ¿cierto? O sea, antes que estallara la pandemia, todavía estamos casi 1 millón de empleos por debajo. O sea, más o menos uno podría decir que se ha recuperado alrededor de la mitad de los empleos perdidos. O sea, nos falta todavía mucho por recuperar. Sí. Y lo otro que es importante es que de este 1.048.000 empleos que se han recuperado en esta fase inicial de recuperación económica, es que 622.000 son informales, y eso es algo bien relevante, porque en definitiva aquí tampoco, digamos, o sea, estamos mejor que antes,
importante, pero tampoco estamos en un mercado laboral precisamente robusto, demasiado dinámico. O sea, de hecho este mercado laboral, el de hoy, se caracteriza por una escasez de oportunidades laborales formales, y lo que ha permitido el incremento del empleo en forma mayoritaria ha sido este liderazgo del empleo informal, o sea, mucha gente ejerciendo este tipo de empleos, y eso ha permitido también, en el fondo, que la tasa de desempleo esté cayendo. Claro. Es porque la mayoría se inserta en empleos informales. ¿Y se ha recuperado el interés por participar del mercado laboral también, Juan? Porque en un momento mucha gente salió del mercado, o sea, no solo se destruían puestos de trabajo, sino que desalentados se quedaban afuera. ¿Eso se ha recuperado? Claro, sí, totalmente. En el peor momento, nosotros teníamos en Chile alrededor de 1,5 millones de personas que declaraban que no buscaban empleo o que no estaban disponibles para trabajar de inmediato por razones asociadas al COVID-19. Hoy día estamos en 353.000, o sea, todavía hay bastante gente que no busca o declara que no busca por razones asociadas al COVID, pero por supuesto que esa cifra es muchísimo menor que lo que tuvimos en algún minuto. O sea, aquí ha habido una reinserción bastante importante. Ahora, lo que sí es cierto es que esta reinserción laboral ha sido los ritmos diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de los hombres, la tasa de participación desde el trimestre mayo-julio 2020 ha aumentado en 6,2 puntos porcentuales. En cambio, en el caso de las mujeres solo ha aumentado en 4,7 puntos porcentuales. Entonces, aquí lo que tenemos es que, si bien la mujer fue más golpeada en términos de destrucción de empleo que los hombres, ahora la recuperación de empleo es más lenta. Y eso es bien relevante porque es un asunto clave para determinar también políticas públicas en esa materia, ¿no? Mientras no se resuelvan temas como, por ejemplo, quién queda al cuidado de los hijos, que es un asunto en un país machista como el nuestro, que donde principalmente esa obligación recae en las mujeres, quedan marginadas completamente del mercado laboral, y eso requiere al final de apoyo del Estado para resolverlo. Totalmente, o sea, aquí digamos lo que tiene que haber es un mix de políticas públicas. Aquí no hay la política pública que es la bala de plata, ¿cierto?, para mejorar esto, sino que es un mix de política. Entonces, por un lado están herramientas como el subsidio al empleo, ¿cierto?, ayudas, etcétera, pero desde la parte de los cuidados, claro, por supuesto que una parte muy relevante es que los establecimientos educacionales puedan operar presencialmente, y eso al parecer va a ir ocurriendo de manera mixta, parcial, gradual, pero va a ir ocurriendo, y eso ya es importante porque por supuesto que la labor principal de los establecimientos educacionales, la labor primordial es entregar educación, pero no se puede desconocer que además le aportan a los hogares otro tipo de servicios que son servicios de cuidado. Entonces, si eso no ocurre, si no empiezan a funcionar presencialmente, justamente si hay niños pequeños en la casa, no se les puede dejar solos nomás, y alguien se va a restringir del mercado laboral, y esencialmente, por supuesto, son las mujeres, como bien señalabas tú. Juan, ahora, además de eso, hay un tema que tiene que ver con las ayudas financieras a los establecimientos, que ahí también han dado medio lenta la cosa, porque si cierran las cunas, jardines infantiles, colegios, bueno, después no es tan fácil abrirlos. Entonces también es importante aquellos establecimientos con dificultades financieras que exista un apoyo por parte del gobierno para evitar que cierren. Juan, y hablando precisamente de políticas públicas, parece un buen momento para evaluar también qué es lo que viene en el año, ¿no? Y cómo ha funcionado, por ejemplo, el caso del subsidio al empleo que tú mencionabas. Como herramienta, ¿ha mostrado eficacia? ¿Ha sido suficiente? Porque además el ministro subrogante Fernando Arab planteaba la posibilidad de evaluar nuevos instrumentos también en esa línea. Sí, efectivamente. A ver, el subsidio al empleo es una herramienta útil, pero efectivamente ha andado muy lento. Cuando se planteó este subsidio, se esperaba llegar a entregar 1.300.000 subsidios a fines de marzo de este año. Y lo que llevamos a la fecha son alrededor de 500.000. O sea, claramente no se va a cumplir la meta, no llevamos ni siquiera la mitad de los subsidios disponibles. Y la razón de por qué ha andado muy lento es porque el diseño del subsidio tiene varias falencias. El subsidio es un subsidio esencialmente plano que no hace diferenciaciones. Por ejemplo,
En el caso de las micro y pequeñas empresas, la verdad es que la mayoría del empleo asalariado que han creado ha sido informal. O sea, a pesar de que existe esta herramienta, están prefiriendo contratar en negro. ¿Y por qué? Justamente por esta incertidumbre sanitaria que hablábamos. Entonces, primer punto, que el subsidio no diferencia por tamaño de empresa, y aquí está claro que el subsidio no está motivando a las micro y a las pequeñas empresas, y ahí se requiere un mayor estímulo. O sea, tiene que ser más generoso con las empresas micro y pequeñas. Tampoco hace... Juan, estamos conversando con Juan Bravo, economista de la Universidad Católica, respecto al informe de desempleo aquí en Agenda Económica. El desempleo llegó a un 10,2% en este trimestre, pero tratamos también junto a Juan Bravo de proyectarlo. Sí, te escucho. Ahora sí te escuchamos nosotros, Juan. Se había interrumpido la comunicación, lamentablemente. Si podrías redondear la última idea que estabas planteando. Perfecto. Entonces, yo señalaba que tiene varias falencias este subsidio. Sí. La primera es que no diferencia por tamaño de empresa. Las microempresas y las pequeñas empresas requieren un estímulo mayor, que sea más generoso. Luego, según la fase en que esté la empresa, es importante. Las empresas que están en fase 2, por ejemplo, tienen mayores restricciones para operar que una empresa en fase 4. Claro. Y eso repercute en sus ingresos, y por lo tanto, una empresa que está con mayores restricciones tiene que tener un subsidio mayor. Y finalmente, el subsidio, la diferencia entre hombre y mujer no es suficiente para cubrir la brecha salarial de género. Entonces también tiene que ser más generoso el aporte en el componente que va dirigido hacia las mujeres. Entonces, Juan, aquí se requiere un rediseño importante del instrumento del subsidio para que sea más eficiente. Juan, una última pregunta en 30 segundos, si es que es posible. ¿Hay mejores perspectivas de crecimiento para este año? En el mercado ya se proyecta un crecimiento por sobre el 6%. ¿Es posible pensar que el mercado laboral también va a estar más dinámico con ese crecimiento o no necesariamente? Sí, de todas maneras, con las mejores perspectivas y sobre todo con el proceso de vacunación que se va a ir masificando, que eso es lo más importante. Se va a ir reduciendo la incertidumbre sanitaria para operar, y eso va a permitir entonces estimular la contratación de empleo formal. O sea, si esto va muy bien, digamos, y a mediados de este año ya tenemos una vacunación masiva, ya el empleo formal podría volver a empezar a liderar hacia fines de este año. Bien, ojalá sea así, porque serían muy buenas noticias después de un año como el 2020, que fue muy sufrido además. Juan, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Encantado. Buen fin de semana, hasta luego. Bien, cerramos Agenda Económica. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden, vienen más informaciones acá en CNN Chile.